Muy buenos días, estimados estudiantes del cuarto año de secundaria. Vamos a ver ahora el tema en Historia del Perú, el gobierno de Alan García, que se dio entre el año 1985 a 1990. Bueno, este gobierno fue un gobierno populista que va a representar los intereses de los terratenientes y también de la burguesía del Perú. ¿En qué contexto se va a desarrollar el gobierno de Alan García? En los finales de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex-URSS. Ese es el contexto, ¿no?, en el cual va a gobernar Alan García. Características. En el aspecto político. Se dijo en aquellos años de que por primera vez el APRA había llegado al poder con Alan García. Pero ¿cómo llegó Alan García al poder? En primer lugar, el ejército le ungió de presidente a Alan García porque en la segunda vuelta electoral que tuvo que competir con Barrantes, con Alfonso Barrantes de la Izquierda Unida, Barrantes no se presentó a la segunda vuelta. Entonces el ejército dijo, bueno, señor presidente, señor Alan García, usted es el presidente, pues, ¿no? Así que Alan García no ganó las elecciones porque Alfonso Barrantes no se presentó a la segunda vuelta. Se plantea, ¿no?, de que si Alfonso Barrantes se hubiese presentado, pues hubiese ganado las elecciones, porque había una mayoría de población que quería apoyar a este candidato que representaba a la izquierda y que por primera vez hubiese llegado al poder en la historia nacional. Muy bien, entonces, de esta manera llega al poder Alan García, pues, ¿no? Ahora, la mayoría de los congresistas, cuando Alan García tomó el poder en el 85, eran apristas. El aprismo está gobernando el Perú desde los años 1930, porque el aprismo convivió con todos los gobiernos. Aya de la Torre, muy poco tiempo, tuvo un discurso, digamos, revolucionario, antiimperialista, hasta los años 30. Cuando él se presenta como candidato para ser presidente en el año 1930, frente a Sánchez Cerro, a partir de ese momento ya el APRA cambió totalmente. Ya no es ese partido que decía ser revolucionario, ¿no?, sino que quiere acomodarse en el poder ahora. Muy bien, entonces, en el campo político, Alan García tiene que enfrentar un problema muy álgido en ese momento. ¿Cuál? El problema de la subversión, es decir, la guerra interna, para lo cual Alan García creó la Policía Nacional, es decir, unió a la Guardia Republicana con la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones y formó un solo cuerpo militar para enfrentar la guerra contra Sendero Luminoso. Y luego dio la ley de regionalización del Perú, pero también no tienes que olvidarse de que había otro movimiento subversivo que estaba en acción aquí, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, cuyo líder, Víctor Polay Campos, que fue compañero de carpeta de Alan García, y un aprista, ¿no?, estaba encarcelado. Y curiosamente, por un túnel se escaparon Polay y sus compañeros y tuvo salida fácil de la cárcel. Eso es una historia interesante saberlo, ¿no? Luego hubieron elecciones municipales en 1984, donde llegó al sillón municipal de Lima, Jorge del Castillo, quien va a iniciar las primeras construcciones del tren eléctrico que tenemos hoy día funcionando. Y también en 1989 llega al poder Belmont, donde ya tenemos una crisis de partido político muy severo, ¿no?, para el año 90. En el campo económico, miren, Alan García gobernó con un nuevo modelo económico, heterodoxo. Es decir, pocos años duró, aunque tuvo un poquito de buenos resultados. ¿Y él qué dijo? Populistamente dijo, nosotros vamos a pagar solamente el 10% del valor, la deuda del valor de las exportaciones que hace el Perú. No pagó el 10%, pagó el 30%. Se engañó a la población. Pero con esto de no pagar la deuda o pagar solamente el 10 o el 30% de la deuda, ¿no?, de nuestras exportaciones, el Perú fue considerado como un país inelegible. Los organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos desconocieron ya como país elegible para hacer economía. Y además, lo más grave, comienza una tremenda corrupción. Alan García depositó en el BCCI, un banco del Caribe, donde
dijo que guardaba dinero del Estado para eventualidades, ¿no? Pero eso no fue sino un lavado de activos. Favoreció a los 12 apóstoles, ¿no? Con el dólar MUC, o sea, con el dólar del mercado único de cambio, un dólar muy barato que compraron todos los ricos del Perú, los 12 apóstoles le llaman, ¿no? Y que se enriquecieron, pues, ¿no? Tremendamente. Hubo exoneraciones tributarias para los grandes empresarios, como ahora. Se creó la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, el ENSI, y hubo una hiperinflación que en verdad fue la más grave de la historia del Perú. Y en lo social, entonces se creó el PAID, es decir, un programa de asistencia de ingreso temporal a la población. Se intensificó la subversión, hubo apagones, atentados, ¿no? Paros armados, etc. Entonces, apareció también el Comando Paramilitar Rodrigo Franco, que comenzó con la matanza de subversivos. Y además hubo pues matanzas de subversivos en las cárceles del Lurigancho y el Frontón, que hasta hoy día se recuerda pues esta historia tan, digamos, sangrienta, ¿no? En el campo cultural hubo cambios en el aspecto educativo, sin mayores resultados. Preguntas sobre este tema tenemos. ¿Por qué se creó el país durante el gobierno de Alan García? ¿Qué opinas del pago de la deuda solo el 30%? ¿En qué consistió el Comando Rodrigo Franco? Esa es una pregunta interesante que hay que saberlo. Muchas gracias.